Bueno, decía que nos habíamos quedado entonces con el cálculo de lo que es asumir el área de la zapata como tal para que en algún momento pues podamos establecer de buena manera pues todo lo habido y por haber con respecto a pues el diseño de nuestra zapata concéntrica, ¿no? Para asumir o estimar, si lo queremos ver de esa manera, el área de la zapata, pues tenemos que analizar primero las presiones de diseño que en algún momento vamos a requerir para utilizar en nuestro diseño. Habíamos dicho anteriormente que idealmente esta sería pues la forma en cómo tendríamos que chequear las cargas de nuestra zapata como tal. Sin embargo, pues a este diseño o a esta gráfica le vamos a hacer le vamos a hacer como diríamos, como un reajuste, ¿verdad? Si esta es la zapata que estamos analizando en mención, vamos a decir que la carga de la zapata para poder diseñarla primero está dada de acuerdo a la carga última de diseño que tiene nuestra zapata como tal. Sin embargo, esta zapata no solo va a resistir la carga última, sino que también va a resistir algo que le vamos a llamar el momento último, que está dado de acuerdo al diseño estructural que estemos analizando según las necesidades de la obra. Segundo. Tercero, vamos a decir que justo en la línea de acción, ok, se me torció un poquito, en la línea de acción que está generando la carga última, pues debido a la transmisibilidad de cargas que hemos venido hablando desde hace ya rato, pues vamos a decir que tendríamos la presión de la columna. de la columna. Exactamente. Y como habíamos dicho anteriormente, en el centroide de la zapata, pues iba a aparecer lo que le íbamos a llamar, que era la presión del suelo más el cimiento que iba a ir dentro de la zapata, ¿verdad? Ahora bien, lo que aquí es importante que podamos analizar detenidamente es que en algún momento, debido a la carga que genera, pues, esta carga en el centroide de la zapata con respecto a donde se encuentran las demás cargas, pues nosotros podemos decir en algún momento que se genera una distancia a la cual esa distancia la vamos a llamar bajo el nombre D. Realmente no tenemos un nombre muy en específico para poder llamarle a esa distancia, sin embargo se le va a colocar una distancia D. Esa distancia D se provoca de acuerdo a al movimiento de cargas que hay, es decir, ya no tenemos solo una carga, sino tenemos dos cargas, Dos. ¿verdad? Distanciadas en una distancia D. En el momento en el que nosotros definamos estas cargas, vamos a decir que esta distancia D va a ser una distancia de excentricidad. La excentricidad no es nada más que la distancia que existe entre el centroide de un elemento estructural y una carga aplicada como tal. Esta excentricidad, pues vamos a llamarla o en algún momento vamos a decir que se va a transformar en algo más. Es decir, que nuestro diagrama de presiones o nuestro diagrama de cargas ahora se va a transformar en un diagrama de momentos como tal. Es decir, nosotros vamos a transformar o a transportar, perdón, estas dos cargas, las vamos a transportar hacia el centroide de nuestra columna, perdón, de nuestra zapata. ¿Por qué? Porque entonces así el análisis que vamos a realizar va a ser un análisis similar al que hacíamos cuando diseñábamos una zapata concéntrica, ¿verdad? Entonces, en algún momento podemos decir que el diseño se nos va a hacer más sencillo, que el diseño se va a volver más fácil
y que los pasos para diseñar nuestra zapata pues ya van a estar casi que preestablecidos, ¿no? Entonces, digamos, ¿qué tendríamos? Que este diagrama de presiones, como lo vemos aquí arriba, estas cargas se van a transportar hacia estos puntos como tal, para lo cual vamos a crear y vamos a eliminar nuestras cargas del lado izquierdo y ahora, y vamos a eliminar nuestra distancia excéntrica y ahora todas nuestras cargas las vamos a colocar en el centroide de nuestra zapata, es decir, ya no tendríamos solo la carga de presión por el suelo más el cimiento, sino que también tendríamos la carga por la columna y de la misma manera tendríamos la carga última puesta en el centroide de nuestra columna. Ahora la pregunta del millón es, ¿qué hacemos con esto? Pues para transportar esa carga de un lugar a otro, nosotros la vamos a transportar creando un momento. Este nuevo momento le vamos a llamar solo M, pero este momento va a estar dado por la sumatoria del momento último más el momento que va a crear la carga última por la distancia D, más el momento que va a crear la fuerza de la columna por la distancia D. No sé si te recordás que cómo definimos un momento. Pues un momento va a ser igual a una fuerza por una distancia de aplicación. Entonces lo mismo hacemos con este diagrama. Tenemos una distancia de aplicación y para mover esta carga última, por ejemplo, hacia el centro de nuestra zapata, pues la podemos mover, la dibujamos como P última, pero también tenemos que generar un momento, el cual se va a dar por la carga última multiplicado por la distancia en la cual nosotros estamos moviendo nuestra carga como tal. No sé si me voy a entender. Sí, sí. Ok. Entonces, dicho esto, pues nosotros pasaríamos como tal ahora a determinar, pues, que no solo estas cargas actúan en nuestra zapata, ¿sí? Sino que nosotros vamos a decir que tenemos también una reacción del suelo a la cual nosotros le vamos a llamar que será la fuerza total de reacción para que nuestra zapata esté en equilibrio estático, es decir, que no se mueva, que no se agriete, que no se quiebre, etcétera, etcétera. Pero así como tenemos una fuerza de reacción, también vamos a tener un momento de reacción, al cual le vamos a llamar MT. Al momento de tener estas cargas, pues nosotros vamos a determinar que junto a ella vamos, debido a la transportación de las cargas, vamos a generar otra carga a la cual le vamos a llamar la fuerza por torque. ¿Qué es esa fuerza por torque? Pues esa fuerza por torque no va a ser nada más que aquella fuerza que va a querer jalar nuestra zapata, es decir, voltearla. Como inicialmente las fuerzas estaban acá, esta fuerza del torque lo que va a hacer es tratar de subir a nuestra zapata de esta manera, hundiéndola en la parte en donde se encuentra nuestra columna, ¿verdad? Esa es la Esa fuerza, ¿cómo se llama? por torque, le vamos a llamar fuerza de torque. Más adelante la No. vamos a llamar de diferente manera, pero ahorita dejémosla así como fuerza de torque. Esta fuerza de torque, al aplicarla sobre nuestra zapata, pues de la misma manera le va a generar una reacción dentro de nuestra zapata. Es decir, que para que la zapata no se dé vuelta, el suelo va a querer empujar la zapata también, a lo cual a esta le vamos a llamar una fuerza resultante. Esta fuerza resultante va a estar aplicada
a una distancia a la cual le vamos a llamar una distancia E. ¿Por qué explico esto? Porque en esto se basa el diseño de cimentación como tal, en nuestra fuerza resultante y en la distancia de aplicación de esta fuerza resultante también. En algún momento vamos a decir que la distancia en la que está aplicada nuestra fuerza resultante, es decir, la E, le vamos a llamar una excentricidad neta. Y como lo había explicado anteriormente, la excentricidad es la distancia del centroide Centro. hacia donde está colocada la carga resultante. Pero ¿cómo calculamos esta distancia E? Pues esto es muy fácil. La distancia E es calculada debido al momento actuante dividido la fuerza actuante como tal. Es decir, el momento total que se genera en la zapata, es decir, el momento este que estábamos calculando aquí arriba, dividido la fuerza total de todas las cargas como tal, ¿verdad? Que en otras palabras es casi que lo mismo que nuestra distancia D que habíamos definido anteriormente. Sin embargo, pues vamos a ver más adelante en el diagrama de presiones que esto varía conforme lo vayamos a analizar. Ok, pero ahora para nosotros calcular realmente qué es lo que necesitamos hacer y cómo lo necesitamos encontrar, pues deberíamos de establecer pues un área de zapata como tal, ¿no? Para encontrar nuestras cargas. Entonces, el paso número 2 o dentro del paso número 3 vamos a tener un inciso A. Ah, una pregunta antes. ¿Alguna duda con este diagrama, Jesús? No estamos, sí que. Ok, excelente. Muy bien. Veamos entonces. Vamos a irnos al paso 2.1. Uno del inciso 2. Ajá, exacto, el paso 1 del inciso 2. A este paso como tal, le vamos a llamar, a este paso como tal, le vamos a llamar el cálculo de las cargas. Para hacer el cálculo de cargas, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Bueno, lo primero que tenemos que hacer es determinar el área de la zapata, ¿no? Porque en base a eso, pues podemos calcular el peso del suelo que está sobre la zapata, el peso propio de la zapata o el peso de la cimentación y el peso de la columna que se encuentra sobre la zapata como tal, ¿no? Para calcular nuestra carga última. En este caso, podemos decir que la estimación de la zapata la podemos sacar de dos maneras. Primero, como la hacíamos anteriormente diciendo que el área de la zapata sería igual a la carga última prima dividido el valor soporte. Y la otra opción es poder asumir un área de la zapata. Veamos entonces, ¿cuál es la carga última? Prima, pues 40 toneladas, ¿no? Entonces sustituyamos. 40 dividido, ¿cuál era el valor soporte de nuestro ejemplo, Jesús? ¿Qué te digo? Si no estoy mal, eran 17 toneladas. 17 toneladas, metro cuadrado. Gracias. Dividamos entonces 40 sobre 17, lo que nos da un área. Ah, pero perdón, aquí nos hace falta algo, ¿no? Que era 1.5 por la carga última dividido el valor soporte. Entonces es 1.5 por 40 dividido 17. Lo que nos da un área de 3.53 metros cuadrados. ¿Será que será una buena área, Jesús? ¿Qué decís vos? 3.57, ¿qué metros cuadrados? Cuadrados, exacto. No, considero que está muy pequeña. Exactamente. Está muy pequeña.
¿Qué es lo que nos dice cómo calcular en algún momento el área de la zapata de manera excéntrica? Pues aquí usualmente se utiliza este primer criterio. Sin embargo, pero es válido para las zapatas concéntricas. Para las zapatas excéntricas, usualmente lo que hacemos es que nosotros, como diseñadores, asumimos un momento como tal, ¿verdad? Es decir, no hay una fórmula que nos diga cómo tenemos nosotros que diseñar nuestra zapata. En algún momento diríamos, bueno, entonces, si yo no puedo diseñar mi zapata, ¿qué hago ahora para poder determinar el área de mi zapata? ¿Cómo la hago? ¿Qué ejercicios determino? ¿Cómo puedo saber si estoy haciéndolo bien, si estoy haciéndolo mal, etcétera, etcétera? Bueno, pues aquí que se encuentra más una cuestión de criterio que una cuestión netamente teórica. En este caso, esta sección de la zapata de 3.53 metros cuadrados, podríamos decir que tendríamos una zapata de 2x2, por ejemplo, para llegar a buena, a una buena área con respecto a lo que estamos chequeando aquí. Sin embargo, para poder nosotros determinar que la zapata está funcionando de manera correcta, podríamos decir que el segundo punto de partida sería determinar que el área de la zapata real sería, o el área de la zapata R, le vamos a poner aquí, sería igual a 3 veces, vamos a ver, sí, sería, espérame que no encuentro la fórmula aquí. Sí, sería 3.5 por el área de la zapata 1. Es decir, sería igual a 5.25 por la carga prima última dividido el valor soporte. En este caso diríamos que 5.25 por 40 dividido 17 sería el área de la zapata real, que nos daría... Ese 5.25, ¿de dónde salió? Esa es una constante que nos da la fórmula. O sea, ya es un valor. Pero al inicio tenemos 3.5. Sí, lo que pasa es que al momento de sustituir, lo voy a hacer aquí. Teníamos 3.5 por 1.5 por la P última prima dividido el área de la zapata. Perdón, dividido el valor soporte, ¿verdad? Entonces, si multiplicamos 3.5 por 1.5, nos da 5.25. Ajá. P última prima dividido el valor soporte. ¿Verdad? Y así es como sale ese 5.25, si eso se me olvidó explicarte. Pero ahí estamos. Bueno, chequemos entonces. Ahora tenemos ya un área neta de 12.35 metros cuadrados. Lo siento, que se fue mi internet. No hay problema. No sé si sí me escuchaste en lo que te había dicho. Casi no. Mi duda era por qué tenemos 3.25 de primero y después cambiamos a 5.25. Ah, bueno. Porque este 3.5 ya es una constante de la fórmula. Lo que Ajá. hacemos con esto es, pues únicamente, lo que hacemos únicamente es pues sustituir o multiplicarlo por el área Z1. Y el área Z1 era la fórmula que teníamos anteriormente, la que estoy señalando con un circulito rojo. Si la sustituimos, tal y como vemos aquí, multiplicamos 3.5 por 1.5. Si multiplicamos 3.5 por 1.5, nos queda el valor de 5.25 por PU' dividido el valor soporte del suelo. Y es ahí de donde sale ese 5.25, que ya es una constante, es decir,
no la vamos Pues, a cambiar fácilmente. ¿Ok? ahí estamos en Va. Entonces, al momento en el que nosotros venimos y trabajamos ¿cómo le llamaríamos? Esta estimación del área como tal, pues lógicamente podemos o debemos determinar que en algún momento debe existir, pues, eh, unas dimensiones como tal. Tenemos como máximo una dimensión de 12.35. ¿Qué dimensiones podemos utilizar entonces, Jesús? ¿Qué decís vos? ahí sí que como, bueno, podríamos utilizar uno de 3 por 5 por 4, 3.5 por 4, Podemos utilizar 3.5 por 4, que serían 14 metros cuadrados. Ya nos pasamos demasiado, ¿va? 3 por 4, 3 por 4, que nos darían 12. Todavía estamos algo lejitos. ¿Qué más podemos hacer? A ver, 3.5 por 3.5. tenemos que encontrar los valores que más se acerquen a 12.35. Probemos 3.5 por 3.5. ¿Cuánto nos da? 12.20. 12.25. Probemos ahora 3.75 por 3.75. Ah, ya nos da 14.06. Ya se pasa. Entonces, dejemos mejor el valor de 12 o de 3.5, ¿verdad? Que sería al final, pues, el valor idóneo. Entonces podríamos decir y podríamos asumir que el primer valor o que los valores del área de la zapata serían igual a 3.5 por lado. Ahora bien, hay algo que no sé si ya lo había explicado, pero lo voy a volver a explicar, y es que nosotros deberíamos en algún momento tratar de diseñar zapatas lo más simétricas posibles para que tengan un comportamiento estructural adecuado, ¿sí? De igual manera, cuando diseñamos zapatas que sean totalmente simétricas, pues ya no hay necesidad de diseñar dos lados, sino diseñamos el lado más crítico y con eso pues nos ahorramos esfuerzos, ¿verdad? Entonces Listo. coloquemos, el área de la zapata va a ser de 3.5 por 3.5, que nos da 12.25 metros cuadrados. Calculemos entonces, el peso del suelo, si no estoy mal, iba a ser el área de la zapata por el peso específico del suelo por la altura de la cimentación. Tenemos 12.25 metros cuadrados multiplicado por el peso específico, que era 1.6 toneladas por metro cuadrado, por la altura de la cimentación, que dijimos que iba a ser 1.10 metros, ¿verdad? Si multiplicamos esto, nos daría 12.25 por 1.6 por 1.10, un total de 21.56 toneladas, ¿verdad? Chequemos ahora el peso de la cimentación o el peso de la zapata, que iba a ser igual a qué? Al área de la zapata por el peso específico del concreto por el espesor de la zapata. Y aquí nuevamente tenemos que asumir el espesor de la zapata. Digamos que de espesor, para que esto pueda ir relacionado, vamos a dejar como 0.50 metros. Si vos querés en algún momento, puedes dejarla de 0.30, de 0.40, de 0.60. Al final de cuentas, al igual que en el diseño de zapatas concéntricas, pues se hace un chequeo para ver si está bien más adelante de acuerdo a las cargas, ¿verdad? Ajá. Entonces vamos a decir que el área de la zapata es 12.25 por el peso específico del concreto, que era 2.4, por el espesor de la zapata, que era 2.50.
Lo que nos da entonces el valor de 14.7 toneladas. 14.70, perdón, toneladas. Y por último, vamos a ver el peso de la columna como tal. El peso de la columna era igual a las Área de columna. área de la columna multiplicado por el peso específico del concreto multiplicado por la Altura. altura de la columna. La columna, si no estoy mal, íbamos a decir que era de 0.40 por 0.40. Multiplicado por 2.4, que es el peso específico del concreto, multiplicado por la altura de la columna. ¿Habíamos dado altura de la columna? Sí, si no estoy mal. Sí, pues, era de 350 desde el nivel del suelo, ¿va? Vamos a ver. No me acuerdo que sí lo había notado, no lo tengo notado. Sí, ahí está, mira. 1.10 de la altura de la cimentación y 350 de la altura de la columna. Entonces, 1.10 más 350, 460. Por lo tanto, la altura de la columna sería 4.60. Entonces, digamos, 0.40 por 0.40 por 2.40 por 4.60 nos da un total de 1.77 toneladas. Si nosotros sumamos estos valores, nos deberían de dar el total de cargas externas de la zapata, que sería igual a 21.56 más 14.70 más 1.77, que nos daría un valor de 38.03 toneladas. ¿Qué hacemos con eso? Bueno, pues con eso nosotros vamos a hacer el cálculo de la carga total, es decir, de la carga P. En este caso, esta carga P le vamos a llamar la carga P o la fuerza P, que sería nuestra fuerza actuante, es decir, lo que realmente soporta la zapata. Esta P actuante iba a estar dada por la fórmula P' más la sumatoria de las cargas, que sería este 38.03, ¿no? Entonces, digamos, la P actuante sería igual a 40 más 38.03, lo que nos daría 78.03 toneladas. Pero ojo, si nos vamos a los diagramas de acá, pues lo que nosotros hemos estado calculando son estas cargas como tal, ¿verdad? De manera separada. Pero para poder llevar estas cargas hacia este lado, necesitamos calcular nuestra distancia D. Esa distancia D va a estar dada por una fórmula ya preestablecida. La distancia D va a ser igual a el largo de la zapata dividido 2 menos el largo de la columna dividido 2, ¿verdad? Entonces, digamos, la distancia D va a estar dada por el largo de la zapata, que es 3.50 dividido 2, menos el largo de la columna, que es 0.4 dividido 2. ¿Por qué largo de columna solo 0.4? O es que no, lo que pasa es que es la dimensión de la columna. Si quieres, pongámosle ancho, para que no nos confundamos. Ancho de la columna, ¿verdad? Entonces, si hacemos esa resta, nos quedaría un valor de
1.55 metros. ¿Para qué nos sirven estos valores? Ah, pues estos valores ahora nos van a servir para calcular el momento actuante como tal. Entonces decimos, el momento actuante va a ser igual a ¿qué? Bueno, pues esa fórmula ya la habíamos visto aquí, que va a ser el momento último más la carga última por D más la carga de la columna multiplicada por D. Entonces vamos a volver a copiar la formulita acá abajo, en donde, vamos a ver, tenemos que el momento actuante va a ser igual al momento último más la carga. Aquí lo vamos a modificar, vamos a ver, no, es la carga prima por D más el peso de la columna multiplicado por D. Por lo tanto, el momento actuante va a ser igual a decir, ¿Cuál es el momento último? el momento último es el que calculamos en el paso número 1. En este caso, como estamos diciendo que estamos diseñando el lado X de la zapata, porque lógicamente tenemos que diseñar el lado X primero y después el lado Y. Es decir, que tenemos que hacer dos diseños, ¿verdad, Jesús? Ujú. Entonces vamos a decir que el momento primo en X será 4 toneladas. Entonces decimos que el momento actuante será de, o el momento último será 4 toneladas 4, más la carga 40. prima, que es 40 por 1.55, más el peso de la columna, que era 1.77 multiplicado por 1.55. Entonces, el momento actuante va a tener un valor de 4 más 40 por 1.55 más 1.77 por 1.55, lo que nos dará un valor de 68.74 toneladas metro. Ahora bien, ¿para qué nos sirve el momento actuante y para qué nos sirve la carga actuante? Pues con esto calculamos nuestro valor de la excentricidad. La excentricidad, como lo había dicho anteriormente, va a ser igual al momento actuante dividido la La carga fuerza. actuante. F o P al final de cuentas es lo mismo, ¿verdad? Entonces decimos, sustituimos datos y decimos 68.74 toneladas metro dividido la P actuante, que iba a tener un valor de 78.03 toneladas. Por lo tanto, al momento de sacar este valor, 68.74 dividido 78.03, vamos a tener un valor de 0.88 metros. Ojo con este Permíteme un valor. ratito. ¿Qué manda? Solo voy a copiar eso. Va, dale. Estamos en... Gracias. Va. Ahora entonces decimos, el valor de la excentricidad, ¿para qué nos va a servir? Bueno, porque aquí vamos a realizar el primer chequeo dentro de nuestro diseño. Y es que la excentricidad debe ser mayor o igual a L sextos. L va a ser igual al largo de la zapata. Entonces, digamos, L sextos es igual a 3.5. 3.50 dividido 6, lo que nos daría
un valor de 0.58. Entonces, la excentricidad mire 0.88 y es mayor o igual a 0.58. No, está Sí. bien. Entonces ahí nos Ah, dice sí, sí, sí. que nuestro diseño está ok y podemos continuar. Entonces vamos a decir, si E es mayor o igual a L sextos, entonces continuamos el diseño. Ahora, si E es menor a L sextos, entonces sería, vamos a ver, Y si no fuera entonces, igual, ¿qué es lo que cambia? ¿cómo así? Las dimensiones de la zapata. Eso era lo que te iba a colocar ahorita. Si es al revés, entonces, ampliar el área de la zapata, es decir, hacemos la zapata más grande para que ahora la excentricidad sí nos chequee, porque si en algún momento nos queda diferente, es decir, nos queda de esta manera, lo que nos dice es que no podemos transportar nuestra carga porque la zapata no lo resistiría. Por lo tanto, necesitamos más concreto, necesitamos más acero, ¿verdad? ¿Me doy a entender? Sí, sí. Muy bien. Entonces, el día miércoles vamos a continuar con los otros 3 pasos que nos quedan pendientes para diseñar nuestra zapata como tal. Allá solo 3 pasos faltan. Sí, sí, es que lo más difícil es esto y el paso siguiente, porque es donde Ah, tenemos que chequear las cargas máximas con el diagrama de presiones. Entonces es ahí donde sí, sí. tenemos que tener mucho cuidado, ¿verdad? Pero eso Estamos lo en. veremos el día miércoles porque se nos acabó el tiempo. No sé si habrá Ay, alguna duda, Jesús. hasta el momento vamos bien, Inge. Ok, excelente. Entonces vamos a dejar el Zoom hasta el día de hoy acá y vamos a continuar el día miércoles. Que tengas buena noche. Ah, bueno, Inge.